del que quiere venderle a todos termina no vendiéndole a nadie porque tú tienes que tener un nicho de mercado bien definido. Claro. Sí le he dicho que no. Le he dicho que no a sectores con los cuales quizás no me siento involucrado o siento que no tengo mucha competencia. La tarea de todo emprendedor es siempre cómo lo puedo hacer más fácil. Sí. ¿Cómo puedo disminuir el roce? En vez de pensar cómo agrego más valor para empezar a complicarlo, ¿no? Sí. Tú puedes tener todo bien escrito, pero el secreto es la implementación y ahí es donde fallamos todos porque es complicado. Eso no fuera posible hoy si a mí no me hubiese tocado ser el comprador en infinidad de reuniones de venta. Ok. Hoy tengo en la mesa de diagnóstico a un colega de las trincheras comerciales. Nos acompaña Tulio Dávila Escalona, asesor en mercadeo y venta con una trayectoria ayudando a empresas a mover la aguja de sus resultados. Fernando, encantadísimo de compartir contigo en Hola Empresarios. Ya vi varios episodios y me encanta la dinámica y qué bueno llegar a tu comunidad. Qué bueno, qué bueno. Ok, Tulio, mira. Este podcast se llama ¿Cuál es tu negocio? Ok. Pero yo veo que tú tienes un montón de vainas. Un montón de vainas que haces. Entonces, Sí. la pregunta aquí vendría... Yo creo que esta sí vale más la pregunta, ¿no? Porque siempre la pregunta es... Viene una persona que, no sé, tiene repuestos, que fue el primero que tuvimos aquí en nuestro episodio. Pero ya tú sabes que es un negocio de repuestos, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el negocio detrás de eso? Pero tú tienes varios. Entonces, para ti sí va la pregunta ¿cuál es tu verdadero negocio? Bueno, fíjate, yo vengo de una trayectoria del sector ferretero comercial. Mi familia está muy relacionada con el sector comercial ferretero en el estado Carabobo, pero yo decidí que eso no me definiera. Y eso también viene de parte de mis padres, que en la época que yo estaba estudiando la carrera de economía, yo tenía demasiada intención en estar detrás del mostrador, atendiendo al cliente, pero ellos me decían, no, Tulio, es momento de que estudies, es momento de que inviertas en ti, porque quizás ellos no querían, digamos que en mi generación y la de mis primos, quizás se repita ese patrón del trabajador que está día a día levantando esa Santa María, que para mí era un orgullo. Para mí era algo súper significativo, pero que para mis padres quizás no era el mejor ejemplo, o quizás no era lo que querían repetir. Okay. ¿Qué sucede? Me dan la oportunidad de acceder a muy buen estudio. Yo me gradúo en educación pública, de la educación de la Universidad de Carabobo, pero tuve la oportunidad de cazar muchas becas. Okay. A raíz de eso, empiezo a descubrir un mundo que tiene que ver con emprendimiento, empresas, startups, y eso me empieza a explotar la cabeza. Yo digo, wow, ¿cómo hago para ser parte de esto? Sucede que lo que tenía más cerca a la mano en ese momento es montar una agencia de redes sociales, la clásica. Te llevó las redes, plan premium, plan ¿Eso fue pro, qué año? en el año 2018. Wow. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? En el año de 2018 al 2020 fue muy buen negocio porque había en la región central de Venezuela muy pocas agencias de mercadeo. Y al haber tan poca oferta, el precio, digamos, que uno podía colocar en el mercado era bastante rentable. Claro. ¿Qué sucede? Se empieza a popularizar el servicio, los precios empiezan a caer y allí me toca diversificar. Y ahí voy a responder tu pregunta. ¿Cuál es mi negocio? Una de las cosas que me gustaba de llevar las redes sociales eran los ingresos no operativos, o mejor dicho, los ingresos pasivos. Cuando yo captaba un prospecto para llevarle las redes, yo lo que veía que me gustaba y me daba mucha seguridad eran las rentas. ¿Ok? Entonces, en esa base de las rentas, yo venía y le decía a mi familia, oye, yo necesito construir alguna empresa que me genere rentas. ¿Cómo hago para generar rentas? Y allí fue donde empezamos a incursionar en el negocio de las vallas publicitarias. Yo dije, ya que está el declive de las redes sociales, del servicio de redes sociales, ¿qué hago distinto con el capital que logré captar? Cuando hablo de capital no hablo solo de dinero, hablo del personal que estaba trabajando en la compañía, que eran desarrolladores webs, gestores de redes sociales, consultores especialistas en mercadeo. Y con todo ese equipo, a la par que estaba atendiendo a los clientes, empiezan a hacer lo que es vallasvenezuela.com. ¿Eso fue en qué año? Esto fue en el año 2020, plena pandemia. Sí, en 2 años para... Sí. O sea, empezaste en el 2018 redes. En el 2018 redes. Ajá. O sea, digamos que el 2018 fue el inicio de mi carrera de emprendedor.
Antes de eso fui empleado en una compañía de la que estoy súper orgulloso de haber trabajado, pero eso no va al caso. Pero en el 2018 al 2020 redes sociales. Digamos que hasta 21 22 duró ese modelo de negocio. Pero ¿qué pasa? Empiezan a hacer vallasvenezuela.com. Nosotros empezamos a tener, digamos, la concesionaria de buena parte de las vallas publicitarias que están en el país. Algunas propias, otras comercializadas de terceros, que el tema de broker dentro de este mundo es de lo más normal del mundo, o sea, se estila. Y bueno, digamos que empezamos a comercializar estas unidades publicitarias, empezamos a tener clientes importantes como Movilnet, como Yomi, bueno, Yomi recientemente, empezamos a tener marcas reconocidas y esto nos empieza a, digamos, a posicionar dentro del mercado de la publicidad exterior. Y bueno, hoy en día este negocio, digamos, es uno de los que mejores resultados ha generado en los últimos años, ¿no? Genial. ¿Qué pasa, Fernando? Yo digo, moriré como ballero. No necesariamente moriré como ballero. Y dije, no fui ferretero, tampoco seré ballero. Entonces empiezo a buscar alternativas de otras oportunidades de negocio que pueda seguir gestionando y nace Alda Soluciones Tecnológicas, que es una compañía que implementa tecnologías de CRM en empresas. Entonces ya tenemos a la fecha de este podcast, cerca de 120 empresas asociadas al sistema que utilizan, en este caso yo soy partner de certificado de la plataforma como CRM y tenemos una oficina de soporte donde hay personas que brindan el servicio, un equipo que está encargado de eso y hay personas que brindan y asesoran a las empresas en la implementación. Entonces, en sí, si te das cuenta que tienen en común Vallas Venezuela y Como CRM, son negocios de rentas. ¿Por qué? Porque al final en Como CRM tú estás afiliado con una suscripción mensual que me garantiza, digamos, sostener un equipo de soporte que brinde un buen servicio a las empresas y en el negocio de las vallas publicitarias también estás afiliado porque pagas una mensualidad de exposición por estar en la valla. Entonces, al final siempre hemos estado buscando ese ingreso pasivo que nos ayude a tener estabilidad en el tiempo. Claro. Ese es mi negocio. Vamos a hablar de las vallas, ¿no? Sí. Las vallas tienen como varios niveles. Creo que lo mencionaste, como broker. O sea, tú estás como en la parte de broker, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Tenemos la representación de buena parte de las unidades que están a nivel nacional. En nuestro catálogo tenemos cerca de 2.500 unidades publicadas. ¿Ok? ¿En tu página web? Sí, vallasvenezuela.com. Hay cerca de 2.500 unidades. ¿Qué pasa? Nuestro trabajo es ser la central de medios responsable de comercializar esto para las grandes compañías. Y precisamente eso es lo que hacemos. Hay tipos de unidades. Están las vallas LED, que las consigues en las principales ciudades del país. Están las vallas físicas. Están los autobuses rotulados. Y todas estas son soluciones en publicidad exterior. Y nuestro trabajo es hacerlas asequibles para el público, ¿no? Eso nosotros. ¿Y también brindan como el servicio de creativo y ese tipo de cosas? ¿O simplemente es ponerla? No, mira, es llave en mano. Nosotros desde el diseño, la impresión, la instalación, el tema ya de la exposición y después el monitoreo de que la valla esté en buen estado, que no tenga ningún detalle y que el proceso de exposición sea completo. O sea, todo lo que tiene que ver con publicidad exterior se lo resolvemos a las grandes compañías. Ese es nuestro nicho. Y a las pequeñas también, que a veces piensan que una valla no es asequible, pero sí se puede. Ok. Aquí, esto no viene al caso, ¿no? Pero ya que estás hablando del tema, me parece un tema bastante interesante, sobre todo que yo vengo del tema del marketing. El tema de la valla, ¿para qué empresa es? ¿Para qué tipo de empresa es? Me encanta la pregunta. Te explico por qué. Porque yo siempre le digo al cliente, tu valla, una valla publicitaria, no sirve para vender. Claro. No sirve. Una valla no sirve para vender. Una valla sirve para posicionar. ¿Ok? Y te puedo contar mi propia anécdota personal. Yo coloqué una valla en una avenida muy transitada del estado Carabobo, donde pasan, digamos, los principales empresarios y la principal zona comercial, en la zona del viñedo, ¿no? Y esa valla me permití colocar mi rostro como profesional y una frase que decía, automatiza tu proceso de ventas. ¿Ok? ¿Qué sucede? Al día siguiente de la valla publicitaria, prospectos que nunca me habían escrito o digamos, me descartaron en el proceso de venta, empezaron a tomarle foto a la valla y me la mandaban. ¡Épale, Tulio! Te vi en la valla. Me llamó la atención. ¡Qué chévere! Y yo dije, épale, primer impacto. Personas que quizás no me vieron como autoridad en el momento en el que les vendí, se acordaron de que existo y dicen, oye, como que vamos a tomar la decisión con este asesor, ¿no? En segunda instancia, la competencia me empezó a tener en el radar.
Y me di cuenta, ¿por qué? Porque me di cuenta de que varios empresarios me decían, hola Tulio, mira, ya me contaron que tú estás creciendo, que estás haciendo esto, que estás haciendo esto otro. Y yo dije, épale, qué chévere. Ojo, y esto es desde mi perfil como asesor de mercado y ventas, ¿no? Y en el siguiente caso es que cuando me reunía con personas nuevas, es decir, personas que me conocieron o personas que me siguieron por redes, pero que me han visto en la valla, el nivel, digamos, de solemnidad o de respeto o, digamos, de percepción de profesionalismo era muy distinto a antes de colocar la valla. Te veían como más bonito, pues. Como más lindo, digamos. No, bueno, pero lo que te quiero decir con esto es que logré algo antes, que es posicionamiento. ¿Qué sucede? Cuando tú ves a alguien una sola vez en redes sociales y sencillamente, mira, te vi en un post que me interesó, vamos a hablar de negocio, quizás hay un nivel de confianza intermedio. Pero cuando es una persona que la ves en una valla publicitaria, tú, oye, asumes que esa persona está muy bien posicionada. ¿Y qué sucede? En Venezuela y en el mundo, la valla publicitaria está asociada como un medio de comunicación al cual no cualquiera puede acceder. Claro. Entonces, tú sacas cuentas. Tú dices, oye, si ese empresario tiene el capital para estar en publicidad exterior, debe ser bueno. O debe ser lo suficientemente exitoso para poder financiar una valla publicitaria. Claro. ¿Por qué? Porque en la época de cuando el país, estamos hablando de Venezuela en este caso, estaba en auge, las vallas solo estaban reservadas para empresas de telecomunicaciones, banca, seguros, alimentos. Hoy en día, ya el empresario local puede colocarse en una valla en su ciudad. ¿Ves? ¿Y qué sucede? El prestigio sigue siendo el mismo. A pesar de que hoy en día es más asequible de lo que era antes. Claro. Yo creo que el error es ese, ¿no? De comparar la valla con una publicidad en redes que está dedicada a conversión y esta no está dedicada a conversión, está dedicada a lo que tú estás hablando, ¿no? Posicionamiento. Así mismo, Fernando. ¿Por qué? Porque si un empresario compra una valla publicitaria pensando que va a medir el retorno, está totalmente equivocado. Sí, no. Tiene que entender que los medios se clasifican en distintos grupos, ¿no? Los niveles. Están los medios de alcance, donde está, por ejemplo, publicidad en YouTube, publicidad en valla publicitaria, la radio. Total. ¿Okay? Qué tremendos medios, ¿viste? De verdad. Sí funciona todavía. La radio, bueno, te puedo contar en Venezuela. Una anécdota muy personal y directa de este año. Tuve la oportunidad de ser invitado por un locutor de trayectoria en Venezuela que se llama Román Losinski. Román me dio escasos 9 minutos, pero qué valiosos 9 minutos. Mi comunidad creció en casi 800 nuevos seguidores. Imagínate tú. Y una comunidad de personas calificadas que estaban escuchando en el prime time de Unión Radio. Y yo de verdad salí impresionado. Lo primero que hice fue grabar una historia para decirles, bienvenidos todos, aquí hablamos de negocios, aquí hacemos esto. Y de inmediato me empezaron a interactuar, seguir. Y no te voy a negar, Román, te voy a tener que mandar una comisión, pero 2 o 3 negocios salieron de allí. Buenísimo. De verdad, lo que te quiero decir es que la radio sigue siendo un medio de verdad de alto impacto. Es impresionante. Medio de alcance. En un segundo medio, Fernando, yo considero que ahí están los medios de interacción, que ya vienen a ser tu página web, que es vital, sitio web. Todo empresario debería tener una web donde tenga posicionada su información. Ya viene a ser la cuenta de redes sociales, donde interactúas con el público, ¿ok? Y en el último elemento es lo que llamamos ya los medios de conversión, que es el WhatsApp, que es donde cierras los negocios. Allí vive el DM de Instagram, ¿ok? Si nos vamos a lo tradicional, la reunión 1 a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Networking, ¿no? Sí, networking, total. Todo empresario debería tener un mix. Un poquitico en alcance, un poquitico en, digamos, de selección de presupuesto en interacción y un poquitico en cada uno. Sí. Si tú colocas todo en posicionamiento, pero nada en la parte de cierre de negocio, te va a pasar el efecto de cuando ves un camión cisterna de agua chorreando agua por la autopista. Perdiendo agua. Porque estás posicionando, estás generando gente interesada, pero no estás convirtiendo la oportunidad. Y ahí voy a otro punto interesante de ti. Ajá. Porque, por ejemplo, me estás nombrando... tienes el tema de vallas. Sí. Tienes el tema de CRM. Correcto. Y tienes el tema de las ventas, ¿no? Correcto, sí es. Que, obviamente, que acabas de decir lo propio. O sea, te doy el posicionamiento, CRM está muy ligado a las ventas. Así es. Y aparte, entrenas también a ventas. ¿Cómo salió ese tema? Porque tú eres economista. O sea, tú saliste del tema de ventas porque... ¿Cómo pasó ese tema? Me encanta. Antes de ser vendedor, fui comprador. Ok. Trabajé en Febeca.
Febeca es la mayor comercializadora de productos para el hogar de Venezuela. Ok. ¿Ok? Tú ves, esa compañía es impresionante. Trabajé en Febeca en el año 2017 a 2018, antes de fundar mi compañía. Y mi rol era comprador. ¿Qué hacía yo como comprador? Siendo un muchacho. Tenía, imagínate tú, en el 2017, veintitantos. Imagínate. ¿Ok? ¿Qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo 34. Ok. ¿Ok? Después sacan la cuenta. Pero el director de la compañía, Nelson Segovia, el presidente, algo vio y me dio la confianza de llevar una cartera de compras de esa mega distribuidora. Imagínate. Sí, más de 200 vendedores en calle, su propia flota de transporte, trabaja con las principales marcas. Y mi trabajo consistía en lo siguiente: sentarme con los presidentes de las mayores empresas de remodelación, de construcción. Ahí te coloco a Cerámica Carabobo, Venezolana de Pintura. Imagínate todas las empresas, empresas de mantos asfálticos enormes. Y mi rol era sentarme con el vendedor o con el presidente de esa compañía y él me hacía la oferta de los productos y yo tenía que evaluar qué era lo que quería yo para la empresa, qué era lo que le convenía a la empresa. Me tocaban vendedores que veían oportunidades por todos lados, que decían, Tulio, mira, no, Venezuela está bollante, esta es mi oportunidad, aquí estamos creciendo, a las 8 de la mañana. Y luego tenía otra reunión a las 8:30, donde decía otro empresario, no, Tulio, mira, yo me estoy yendo del país, esta es la última mercancía que me queda. ¿Y qué pasa? Fue casi 2 años como comprador, ¿ok? Año y medio, casi 2 años como comprador, recuerdo. Y bueno, fue una temporada donde, wow, tanto escuché, tanto vi cómo me vendían, que cuando me tocó ser empresario y salir a vender a la calle, yo dije, quiero estar del lado de los empresarios que ven oportunidades. Y modelé tanto a esos vendedores que me trataban de convencer con sus ofertas, me persuadían, me hacían seguimiento, que ver a esos grandes vendedores me hizo detectar cuáles son los aspectos que hacen que los negocios grandes se cierren. ¿Ves? Y esto me lo hizo ver mi esposa. Me lo hizo ver luego. ¿Por qué? Porque llegó un caso de una gran compañía que está en Caracas, que tiene alcance nacional, que me dijo, Tulio, además del CRM, necesito un conferencista de ventas. Y yo vengo y le llego a mi esposa. Le digo, Samantha, me están pidiendo un conferencista de venta. Son 10 conferencias. Van a pagar $1,000 por conferencia. Así fue. Así fue. ¿A quién recomendamos? Y mi esposa me dijo, mira al espejo. Tú eres conferencista de venta. Y yo, Samantha, pero si yo no he dado ni un taller de venta, ¿con qué cara voy a llegar yo a esa compañía? Y me dice, Tulio, tú has vendido por 5 años seguidos desde que estamos casados. ¿Por qué no eres tú el conferencista de venta? Y yo creé una conferencia que todavía la dicto. Se llama Pon a Todos a Vender. Y te digo algo, generó un impacto tan bonito en esa audiencia que fue multiplicador. Todos los trabajadores de allí todavía se acuerdan. Me siguen recomendando con otras compañías. He ido empresa tras empresa dictando Pon a Todos a Vender. Hasta hoy en día. Qué bueno, ¿ah? No, y yo le agradezco a mi esposa. Tú no tienes idea. Esa mujer me ha abierto los ojos de tantas maneras. Que bueno. No, brutal. Así nace la carrera de conferencista, hermano. Porque da miedo, ¿ah? Enfrentarse a... ¿A qué? A hablar en público, sobre todo cuando no te la crees, ¿no? Porque el mindset de creérsela ya te salió, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que uno como empresario tiene mucho síndrome del impostor. Claro. O sea, uno cree a veces que hay cosas que no puedes hacer. Entonces, por ejemplo, para mí el tema de ser conferencista lo veía tan lejano, pero siempre llega esa persona que te da el consejo positivo y te hace dar el paso. ¿Ves? Pero sí, definitivamente. Me gusta, ¿eh? Ok. Vamos a la segunda parte de esto. ¿Sabes? Nosotros tenemos un agente ahí. Se llama El Faro, ¿no? Claro. El Faro está en nuestra plataforma. Él es un poco tosco con las preguntas. Entonces, mi equipo ha preparado algunas preguntas para ti. Me encanta. Precisamente. Bueno, ya él analizó todo lo que tiene y te va a poner como a prueba. Por eso es que al principio, bueno, estamos en la mesa de diagnóstico. Me estás hablando, oye, tienes Vallas Venezuela, CRM, sí, y aparte haces seminarios o conferencias de venta. Así es. Eso es lo que es Tulio ahorita, ¿no? En este momento, lo sí. que hace. Así es. Ok. Vamos a las primeras preguntas, ¿no? Vamos para allá. Voy. Dice así. El verdadero negocio GPS. Uh-huh. Ok.
Es como tercera porque la hizo él, ¿no? Dale. Fernando, pregúntale cuál es su negocio real. Si dice marketing o escalabilidad, está mintiendo como tú. ¿Cuál es esa promesa en una sola línea con bordes que le da a sus clientes y los saca de la confusión? Lo vuelvo a leer. ¿Ok? ¿Cuál es esa promesa en una sola línea con bordes que le da a sus clientes y los saca de la confusión? Me encanta la pregunta y me ayuda también a sentar mi propia idea de negocio. Así que el Faro está siendo mi asesor en este momento. Fíjate, mi promesa de valor es ayudarte a tener un verdadero sistema de ventas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, y esto lo conecto en este mismo podcast y te lo agradezco, estamos ofreciendo servicios en los 3 niveles. Servicios de posicionamiento con vallas, servicios de interacción a través del CRM y servicios de cierre de venta a través de las conferencias. Entonces, al final, yo lo que ayudo al cliente es a tener los servicios que necesita para construir un sistema que le permita tener alcance en las 3 etapas y tener un negocio que produzca a futuro. Buenísimo. ¿Qué sucede? Estarán los asesores, que sé que tú eres parte de ese equipo que se dedica a eso, que le ayuda al empresario a estar consciente de que necesita el sistema. ¿Sí? Y viéndolo así, no tienes 3 cosas, tienes una cosa. Así mismo. No tienes 3 empresas, tienes una sola empresa. Y todo lo podemos resumir en un solo servicio. Porque, bueno, si alineas bien la promesa, Sí. ¿cuál es la promesa? Claro. Recibe alcance, interacción y cierre en una misma oferta. ¡Wow! Este podcast cuenta como asesoría para el entrevistado. Bueno, de por sí está ligado las preguntas para eso. Para poder entender ciertas cosas del sistema FAR, básicamente. Wow. ¿No? Yo pudiera aquí llegar diciendo que este es un podcast / asesoría. Tienes más o menos esa mente, ¿eh? Qué bueno. Vamos a ver, la segunda. Gente, microsegmentos. En Latinoamérica, el que quiere venderle a todos no le cobra a nadie. ¿Quién es ese microsegmento exacto al que Tulio sirve y a quién ha tenido el valor de decir que no para no ensuciar su caja? Ok, qué chévere. Me gusta. ¿Repito? Repite la pregunta. O sea, cuando hablamos de microsegmento, estamos hablando de tipo de cliente. Tu público, sí. Ok, listo. Sí. Listo. ¿Cuál es ese público? Por ejemplo, vamos a ver. Vallas. Tenemos vallas, CRM, Sí. capacitación de ventas. Claro. ¿Ok? Tú ahorita estoy seguro que el que llegue cualquiera por valla, por valla. El que llegue cualquiera por CRM, CRM. Claro. Quizás todavía no lo tienes, ¿ok? Pero podemos construirlo aquí, ¿no? Sí, claro. Aquí en vivo. ¿Cuál sería? Fíjate, por lo menos me voy a enfocar ahorita en el Vallas Venezuela. Tiene un sistema muy abierto donde llegan los prospectos por diversos canales. También tengo personal en Cayo visitando compañías. Y allí sí te digo, tenemos unas tasas de cierre y todo eso está bien medido. El que venga le vendemos. Si usted quiere una valla, instálese. Sin embargo, en el mundo del CRM, ahí sí somos bien específicos con el público que buscamos. De hecho, te lo voy a revelar para el podcast. Nosotros tenemos una hipótesis de que separamos a nuestros clientes en una especie de campana de Gauss. ¿Ok? La campana de Gauss tiene 2 puntas. Tiene una punta, que es la punta de los muy tecnologizados, vamos a llamarlo así. Yo a veces le digo cariñosamente los primos de Elon Musk. ¿Ok? Que son los que llegan. Tulio, tengo N8N, lo conecté con esta tecnología y hablé con Perplexity, llegó DeepSeek y bueno, conecté todo en la empresa y tengo un agente IA que me hace todo. ¿Qué pasa? Esa audiencia, para mi compañía, es complejo servirla en el momento de que grabo ahorita. ¿Por qué? Porque es un público muy reducido. Entonces, ¿qué sucede? Investigar a tanta profundidad para esas empresas genera unos costos muy elevados que no me conviene quizás pararme allí. Hay empresas que sí lo hacen y maravilloso, ¿no? En esa campana de Gauss, todavía no he tocado la mayoría que está en el medio, ¿no? Voy a hablar ahora de la otra minoría, que es los que están a la izquierda. Son los no creyentes en la tecnología. Son aquellos que quizás en la época de cuando recién salió Internet dijeron eso va a pasar de moda porque las guías telefónicas son lo mejor. Ajá. ¿Verdad? Sí. Aún así, en pleno año 2026, que estamos hablando... ¿Y todavía hay gente así? Hay gente que dice que la inteligencia artificial es otra moda pasajera. No puede ser, ¿no? Sí, señor. Hay empresarios que dicen yo toda mi vida he vendido de la manera como lo vengo haciendo y no estoy dispuesto a innovar. Por supuesto, ese mercado también está afuera. Pero tengo un mercado central, que es donde es, digamos, la parte gordita de la campana de Gauss. Okay. Y ese mercado central son personas que están ávidas de aprender,
pero ven tanta información y sobrecarga en Google, en YouTube, que quieren un guía que les diga qué es lo que tengo que hacer de tecnología. Digamos que tienen unas minorías y en el centro de esa campana está la gran mayoría. Cuando hablamos del mercado de los CRM, yo me he dado cuenta de que hay dos minorías. La minoría de la mano derecha son aquellas personas que dicen que ya tienen conocimiento de todas las tecnologías, dominan N8N, hablan con cloud todos los días, ya tienen agentes creados. Es decir, son perfiles muy afines al mundo tecnológico y que quizás una solución empresarial corporativa de implementación de CRM pudiera resultar corta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de público necesita muchas personalizaciones que otras empresas son más especializadas en ello y por ende nosotros preferimos no atender a ese mercado. En la otra punta, en el lado izquierdo de la campana, tenemos a aquellas personas que no creen en la tecnología. Personas como de esas del tipo de cuando salió Google en la época decían que son apegados a su libreta telefónica porque eso es el futuro y nada va a cambiar, ¿no? Entonces, esos son mercados que particularmente evito. Yo me quedo con el grueso del empresario, que es ese dueño de negocio que está montado en su empresa todos los días, que está enfocado en que el negocio opere, funcione y necesita resolver el dolor de la atención al cliente que tiene en ese momento y pueden utilizar automatizaciones sencillas que generan grandes resultados. Claro. Eso es precisamente mi mercado. Mira, cuando aquí el Faro habla del tema de microsegmentos, diría que por lo que me acabas de decir es como todavía muy grande, ¿no? Sí. Te doy un ejemplo de por sí del libro, de cuál es tu negocio, que de aquí es donde nace el Faro, ¿no? Claro. La principal historia del Faro, él llega a un surfista que se llama Santi. Y Santi vendía horas de surf. ¿Ok? Él en ese momento le dijo, mira, tú no vendes horas de surf, sino que tienes que dar una promesa, porque la promesa tienes que cumplirla. ¿Ok? Y la promesa es, móntate, la cuestión era, hola, ¿cómo que era? Ajá. Sí, estaba en vivo. ¿Cuál es tu ola segura en 2 horas? O sea, en vez de vender olas, no, ¿cómo que? No era ola segura. Sí. Entonces, olas, sí. Lo que pasa es que la promesa no es. No. Ok. Creo que también me afecta. Sí, a todos. Sí, ok. El tema con Santi era que Santi vendía horas de surf. Ok. Y después de eso iba a vender tu primera ola segura. Así se llamaba. Te voy a dar tu primera ola segura para adultos que nunca se han parado en una tabla. ¿Ok? De 35 a 40 años. O sea, el segmento era súper específico porque tú le puedes vender horas de surf a jóvenes, a cualquier persona, ¿ok? Pero en este caso, Santi se nichó en los adultos que nunca se habían parado en una ola. Y por eso le vendía tu primera ola segura, ¿ok? Le daba una promesa. Eso lo que da es que cuando tú te nichas en estas personas, entonces puedes crear ritos, puedes crear regalos, porque los entiendes completamente. Eso es lo que habla el Faro del tema del microsegmento. Claro. O sea, dentro del microsegmento de empresarios que necesitan un CRM, claro, yo creo que no todos aplican. La pregunta aquí viene, que viene del Faro, por ejemplo, dice, ¿cuál has tenido el valor de decir que no? O sea, ahorita dices que no, o a todo el mundo que venga, que tenga la cartera, lo hace. Fíjate, ahorita le digo que no al que no cree en la tecnología o al que uno le ofrece el servicio y dice, oye, pero yo creo que como lo vengo haciendo estoy bien. Okay, pero todas las empresas califican para un CRM. Ah, ok. Esa es la pregunta, ¿no? Es más, y va más allá. Por ejemplo, en el cuento, estamos hablando de tu primera ola segura. Ok. Y Santi vendía un rito, ¿ok? Vendía un rito o un regalo. Ok. O sea, el rito era, imagínate tú que tú eres un adulto y quieres vivir una experiencia importante en tu vida y montarte en una ola es parte de esa experiencia. Sí, te entiendo. Entonces cumples la promesa. Porque la promesa
o sea, tú le cumples la promesa a ese microsegmento. Ok. ¿Cuál sería la promesa, por ejemplo, en el CRM para Claro. poder aterrizar de verdad a qué cliente tú de verdad le vas a cumplir la promesa? O sea, ¿y cuál es la promesa del Sí. CRM? Bueno, fíjate, a quienes no se les, digamos, les recomendaría utilizar un CRM, si eres una empresa compuesta por un solo miembro. O sea, si eres tú el Exacto. dueño de negocio y no tienes agentes que te ayuden o personas, ejecutivos de ventas que te ayuden a atender, quizás el CRM no te pudiera convenir. ¿No tienes vendedores? Sí, si no tienes vendedores ya es un primer perfil. El segundo, si tu negocio tiene problemas de flujo de caja. ¿Por qué? Porque este es un producto que tiene un costo mensual Claro. al cual se tiene que atener tu negocio. Entonces, de repente, si es una empresa que me dice, mira, es la última apuesta que hago porque no tengo buen flujo de facturación, prefiero no recibir ese tipo de clientes. Porque, ¿qué pasa? Ese tipo de clientes tienen unas altísimas expectativas de retorno sobre una sola funcionalidad o un solo servicio. Claro. Entonces, yo prefiero evitar ese tipo de ¿Qué perfiles. tipo de industrias tú crees que aplica más para un CRM? Wow, mira, yo siento que la industria del B2B, es decir, de las empresas que atienden a otras empresas, son las que más provecho le sacan. ¿Por qué? Porque empresas que atienden a otras empresas tienen ciclos comerciales que suelen ser extendidos. Con ciclos comerciales me refiero al tiempo que pasa entre que una persona te conoce y una persona te compra. ¿Ok? Por ejemplo, si vendes productos químicos, vamos a suponer, y esos productos químicos suponen un proceso de orden de compra, facturación, evaluación, o si vendes inmuebles, quizás es otro caso, quizás digamos de productos de alto ticket, son procesos que requieren, digamos, pasos. Es decir, pasos a seguir para poder llegar al resultado. Claro. En cambio, si eres un producto directo al consumidor, como un supermercado o eres una tienda del abasto de la esquina, quizás el CRM no pudiera ser tan efectivo. Sin duda te pudiera servir para centralizar tus comunicaciones. Pero digamos, quienes más provecho le sacan generalmente son empresas que atienden a otras Tienes empresas. tu microsegmento. Oye, fíjate, sí. Qué interesante. Empresas B2B Sí. que tengan procesos largos. O sea, ¿qué es lo que te ayuda a cortar el proceso, a mantener orden, a mantener un mejor seguimiento? Sí. Esa es parte de tu promesa. Eso es más o menos lo que... Fíjate, yo como que tengo que leer el libro yo. Sí. Sí. Y le has dicho que no a alguien. Sí, le he dicho que no. Le he dicho que no a sectores con los cuales quizás no me siento involucrado o siento que no tengo mucha competencia o conocimientos en el área. Por ejemplo, hay sectores que vienen más relacionados con productos que no conecto. Por lo menos me pasó que en estas últimas semanas me escribió una empresa de un sistema de esos de ¿cómo se llama? No quiero decir piramidal porque no es sistema piramidal. Son esos sistemas de venta de productos por multinivel, es el término. Ok. Gracias. Era una empresa multinivel que quería adaptar su multinivel al sistema del CRM, pero sinceramente no, yo como profesional sé que el multinivel es un negocio espectacular, un negocio que ayuda a muchas personas, pero no me sentía cómodo trabajando con ese tipo de empresas y preferí dar un paso a la derecha, Brutal. darle la oportunidad a otro. Brutal. Ok, vamos con la pregunta 3. Claro que sí. Esto te va a gustar porque, bueno, eres economista, habla más o menos de la parte financiera. Qué bueno. La quiebra bonita. Ok, quiebra bonita. Ajá. Ok. 30, 40, 30. Ujú. Tulio ve muchos números digitales, pero ¿cuántos de esos son solo espuma? Y ya, ¿cuántos de esos son solo espuma? En su propia empresa. No, terrible, voy. Ajá, Tulio ve muchos números digitales, pero ¿cuántos de esos son solo espuma? En su propia empresa respeta la regla 30-40-30 y reserva un 30% de utilidad primero, o es de lo que espera a ver qué sobra después de pagar ads. Me encanta lo que dices porque un libro que me marcó y es Profit First. Ok. La ganancia es primero. Ajá. Yo fui el empresario que pagaba a todo su personal, pagaba el alquiler, pagaba proveedores y después estaba en negativo. Y no quedaba nada para mí. Es con tus comienzos, ¿no? Como con la agencia de marketing. Sí. Fui ese empresario. Fui ese empresario que trabajaba más que cualquiera y un gerente mío ganaba más que yo. O sea, básicamente a mí me quedaba nada o en algunos casos quedaba en deuda. Tenía que sacar de mi propia caja.
Y ahí fue donde leí el libro Profit First y acerca de la importancia de que apartes primero tu salario. ¿Qué pasa? Los empresarios estamos tan enamorados de nuestro negocio Total. que todo es reinvertir, 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 reinvertir. Que vendrán tiempos mejores. Vendrá el momento en el que podré cobrarle a este negocio. En este momento estoy cultivando mi futuro. Mentira, mentira. Un empresario necesita empezar a cobrar su salario desde ya, porque el principal activo del empresario o de la empresa es ese empresario. Total. Y ese empresario necesita percibir ganancias, necesita empezar a reconocerse a sí mismo como parte de la estructura, ¿no? Entonces te quiero decir que y esta fue una recomendación que mi esposa me hizo leer ese libro todas las tardes, irlo leyendo, y cada vez que lo iba leyendo me iba identificando más y empezamos a definir esa nómina, ¿no? Al principio pequeña. Lógico. Lo que da el negocio. Al principio muy modesta, lo que podía pagar el negocio, pero ya llegamos a un punto ahorita en el que es un porcentaje de la utilidad que va generando el negocio. Y entonces tienes salario tú y utilidad, que es lo que Sí. normalmente se maneja. Sí. ¿Y tú operas dentro de la empresa o no? En este momento no opero. En este momento Eso no te soy deberías pagar operador. salario. ¿Por qué te pagas salario? No. Quiero destacar, ya no percibo un salario de la compañía. Ya es por ganancia. Ya es por ganancia. Ya, En un principio ya. tuve el salario, pero ya en lo que dejé de ser el operador del negocio ya percibo una utilidad mensual. ¿Ok? Genial, ¿eh? Y lo otro importante es que sí, nosotros apartamos en nuestro caso el 20% de los ingresos de utilidad para precisamente tener una reserva que la reinvertimos en proyectos. ¿Ok? Nosotros en nuestro caso usamos el 60. Ah, wow. Reservas el 60. Reservas el Vaya flujo de caja para poder guardar el 60. Sí, pero es que depende del negocio, ¿no? Claro. Todos los negocios tienen su nivel de riesgo. ¿Y qué haces con ese capital? Expansión. Ah, mira, muy bien. Claro, te Siempre- puede permitir tener una billetera para poder crecer Expansión. más rápido. Sí, tienes, Sí. tienes ese proceso. Y después, Sí. después decidimos como que eso se guardaba para tener líneas de crédito. Que Ah, qué obviamente bien. en Venezuela no hay, pero son importantísimas las líneas de crédito. Claro. El crédito es fundamental dentro de un Sí. modelo de negocio. Fernando, y hubo otra pregunta que dijo el Faro que me gustó, que es, ¿cuáles números son solo espuma? Ajá. Y esto como economista te lo puedo decir, y bueno, también los contadores me secundarán. A veces nos dejamos llevar por cuánto vendimos, Total. pero no cuánto quedó realmente después del ejercicio, cuánto fue la utilidad de esa venta. ¿Ok? Total. Yo he tenido años en los cuales en venta neta podemos decir números enormes, ¿no? No me atrevería a decirlo aquí en público. Todavía no he tenido esa seguridad como para decir los números de ventas anuales, pero sí han sido números que en algún momento soñé, me imaginé, y después saqué la verdadera utilidad y Y es era nada. el 10% de ese monto. Bueno, pero no es... Mira, en los negocios casi siempre ese es el monto. El 10, 15%. Sí. 20%. Y mientras más grande es la cifra, bueno, Walmart es 3%. El 3, imagínate tú. Sí. Pero por eso es que yo siempre tiro a la línea de high ticket, ¿no? Sí. Porque Amazon es como el 40, 50. La cifra exacta no me la sé, pero yo sé que Claro. va por ahí, ¿no? Claro, Entonces, es un tema de entender en qué negocio estás. Sí, Si es de volumen, bueno, ya tú sabes que el margen es pequeño. claro. Si es de high ticket, si es de... Bueno, tú sabes que vas a vender menos, pero tu rentabilidad es mayor. Claro, y de lo otro importante, Fernando, entender que dentro de ese número están los necesarios Sí, impuestos. claro. Hay que pagar. Y que aquí muchos se olvidan del impuesto. Sí. De por sí, he estado viendo negocios aquí. No, pero a mí me da todo. Papá, cuando le metas el 22% mínimo que tienes que meterle, dígale adiós al negocio. Fernando, primera vez que lo voy a decir en público. Ajá, Lo que diferencia, en mi sincera opinión, ajá. a un empresario de un emprendedor es si te ha visitado el CENIAT o no. Si no te ha visitado el CENIAT, eres un emprendedor. Acéptalo. Total. Fin. Porque no tienes una empresa. No. No tienes una empresa. Tienes que saber lidiar con el ente fiscal. Y no solamente Y eso. eso es en todos los países. O sea, de por sí es el escenario. Yo en algún momento lo dije, que el movimiento de un emprendedor es un poco decepcionante cuando descubres la verdad.
Sí. Que cuando cuando ya tienes éxito y empiezas a tener ganancias, entonces ahora viene de verdad el problema fiscal, ¿no? Sí. No, De y, que y yo siento que debería venir desde el inicio. Tu negocio tiene que conciencia estar... fiscal. Sí, es que tu negocio tiene que estar a prueba de todo. Total. Oye, en Venezuela existe una figura que es depredadora, y lo digo, y lo sostengo, y lo puedo sostener en público, que es el tema del contribuyente especial. Para el Horrible. empresario eso es un peso tremendo. No, Y de verdad, a nivel mira, administrativo. En otros países va después del $1.000.000, ¿ok? Aquí no, aquí es... Aquí tú facturas $5.000 y ya eres contribuyente especial. Eso Claro. es algo que está mal, la verdad. Pero ¿qué pasa? Como empresario, yo no puedo incidir, al menos en mi entorno inmediato, para la semana que viene en las políticas públicas. No. O sea, yo no puedo... Tú te tienes que adaptar, punto. Yo no puedo modificar la ley orgánica tributaria. No. Tal cual, como dice Fernando. Entonces, ¿qué conclusión saco? Bueno, si esas son las reglas del juego, yo acepté invertir y creer en Venezuela, bueno, vamos a bailar el son que nos pone el Estado. Pero entonces, tu negocio tiene que estar diseñado para que, aún siendo contribuyente especial, Esa es rentable. sea rentable. Y aquí viene un tema, ¿no? Ajá. Aquí viene un tema importante para los emprendedores completos. Sí, sí. Ojo, pasa aquí y pasa en todas partes del mundo, Claro. pero especialmente aquí es algo como fundamental. Tú vienes con tu negocio de lo que sea Ujú. y hay un negocio que paga impuestos y hay otro negocio que no paga impuestos, Ujú. ¿ok? Obviamente, este negocio tiene la capacidad de bajar los costos y este no tiene. ¿Me Ajá. explico? Entonces, el mercado castiga porque estamos en un mercado donde últimamente, que en los últimos años, ha sido muy sensible el costo. Sí. O sea, ahorita estamos en un mercado donde el costo es importante. Si le bajas un centavo, eso es importante. Anteriormente no era así, pero ahora Venezuela funciona así. Ujú. Te tienes que adaptar al mercado. Sí. Entonces, tenemos emprendedores que algunos quieren ir bien y Claro. algunos no. Entonces, estás en un mercado desleal, podemos decirlo así. Sí, sí. O sea, si todos vamos con las mismas leyes, Claro. o todos los medimos con la misma vara, bueno, está bien, porque a este sí paga impuestos, el otro no paga impuestos. Y como tú lo dices, o sea, los que están más expuestos son los que se ven, como los que están en centros comerciales, como, o sea, porque Sí. de verdad es una carga fiscal enorme en Venezuela. Sí lo es. Es Sí una lo carga enorme para los pequeños, o sea, en otros De países, hecho, como te dije, tienes que llegar al $1.000.000. De hecho, tú tienes que sumar no solamente los impuestos que coloca el ente regulador, digamos, a nivel nacional, sino también los municipales. Total. Está el impuesto de Yo las lo tengo pensiones. valorado en 22%. Bueno, los Aparte impuestos de la renta. Los impuestos efectivos totales es el 60%. No, exacto. Ese es el Sí, sí, efectivo claro. completo. Pero el mensual, o sea, que tú Sí. a tu costo, a tu ganancia, Sí, tienes que aplicarle dos costos ocultos que existen en Venezuela. claro. Diferencial cambiario e impuestos. Sí. Que están los impuestos que no se ven, porque todo el mundo le agrega el 16, pero tienes que agregar los municipales, la montón de cosas que te puedes inventar Así en es. este proceso. Eso hace que obviamente que los precios tengan que ser más elevados Sí. en comparación con afuera. Es más, cuando tú te vas afuera, tú ves un precio y ese es el precio y a eso le agregas el IVA. Ujú. Aquí no, aquí dan un precio completo y ya incluye. Entonces, por lo general, va a costar más. Así o sea, por ejemplo, yo me fui a comprar unos zapatos de deporte y creo que tenían, no sé, no me acuerdo, eran como $240. Ujú. Y tú lo veías en Amazon y costaba 160. Pero cuando tú sumas y restas, el proceso, por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto es 7%, aquí es 16%, más la traída, más la... ¿Sí me explico? Claro. Termina saliendo más o menos lo mismo, solamente que tú te vas con el número absoluto, que es lo que estabas hablando de las espumas, ¿no? De la Sí. espuma. Donde existe una facturación enorme, pero a la vez la rentabilidad es la misma, o menor. Claro. Sí, sí. Que es la parte que confunde. Entonces, en todo lo este importante proceso. es saberse mover, entendiendo La ola. que... Por eso es que esto se llama ola empresario, para que puedas navegar la ola con timing, entendiendo cómo se mueve la ola, cómo se mueve todo esto, porque nunca es una línea recta, ojalá. Así es. ¿No? Entonces, me encantó. Buenísimo. Vamos con la pregunta número 4. Yo creo que esta te va a gustar mucho. Ruta Express versus Laberinto. ¿Ok? ¿Por qué los emprendedores siguen creando embudos que parecen laberinto cuando sabemos que la Ruta Express, contenido, WhatsApp, cierre? Es la única forma de que el dinero no se evapore. Oye, está bueno. Está bueno.
Y hablamos de CRM porque es lo mismo Sí. que más o menos hace. Fíjate, yo siento que el proceso tiene que ser simple. 3 pasos. Posicionarte, interactuar y convertir. Sí, lo mismo. Contenido, WhatsApp, cierre. Ya está listo. Ya está listo. ¿Qué pasa? Yo siento que a veces la necesidad de vender propuestas nuevas o tratar de ser el nuevo creador de un nuevo concepto o esa necesidad de posicionarte y diferenciarte te hace revertir o voltear las cosas o Sí. tratar de verlo de una manera que no necesariamente, digamos, cambia. El embudo de ventas clásico de los libros de Kotler sigue siendo el mismo hoy. ¿Por qué? Porque la psicología del consumidor es la misma. O sea, la biología humana no ha cambiado en 20 años, en 30 años. O sea, la psicología del consumidor es idéntica. Entonces, lo que cambian son los medios a través de los cuales compartimos la información. Total. Si tú te mantienes en la esencia y te mantienes en lo básico, vas a lograr los resultados. Yo sí comparto totalmente eso. O sea, y ojo, error que también he cometido. Complicar el asunto por tratar de vender, por tratar de diferenciar. Entonces lo que haces es enredarte más. Yo caí en eso. Directamente, o sea, yo creo que la tarea de todo emprendedor es siempre cómo lo puedo hacer más fácil. Sí. ¿Cómo puedo disminuir el roce? En vez de pensar cómo agrego más valor para empezar a complicarlo, ¿no? Sí. Diría que ese es el juego. Ujú. Y es complicado de dominar, la verdad. Así es. Así es. ¿No? Ok, vamos con las 5. Garantías con bordes. Ok. ¿Cuál es su garantía profesional? Si el cliente no se para en la tabla, que es lo que estábamos hablando del tema de Santi, ajá, ¿Tulio cobra igual o tiene el coraje de poner su saldo contra resultado para reducir el riesgo del cliente a cero? Me explico. O sea, parte de la promesa, Ujú. ¿ok?, es poner a prueba tus resultados. Ok. Y eso es lo que realmente evita la copia. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente puede copiar un copy, una promesa, pero no puede copiar un resultado, porque el resultado requiere un proceso profundo para lograr algo determinado, ¿no? Ok. Entonces, repito la pregunta. ¿Cuál es tu garantía profesional? ¿Tienes una garantía en la cual alguien pueda comprar tu servicio y tú asumes toda la pérdida si no funciona? Fíjate, nosotros particularmente en nuestro modelo de negocio consideramos que primero está el valor y después está el dinero. Okay. ¿Qué pasa? Tenemos una cultura de trabajo con mi equipo donde nuestro propósito está en garantizarle el resultado al cliente. Nos ha pasado de casos donde el cliente quizás tenía unas expectativas distintas al resultado que se les entrega, pero de nuestra parte está a la disposición para lograr que se llegue a la meta. Tengo un caso muy particular que me llega a la mente reciente de un empresario cuyo equipo de trabajo no logró asimilar la tecnología del CRM. Indistintamente de las razones. Entre a veces obstáculos personales de que no querían o quizás en algunos casos también se pudiera decir hasta que no les convenía tener el CRM porque les daba la posibilidad a los supervisores de poder observar el trabajo que ellos estaban realizando. Okay. Y la solución que le planteamos fue inédita dentro de nuestro proceso, que fue reclutar a nuevos miembros del equipo que sí estuvieran dispuestos a trabajar con el CRM y de esa manera logramos la implementación. Yo creo que de una forma distinta no hubiésemos llegado al objetivo y si no llegamos al objetivo sencillamente preferíamos regresar el dinero al cliente. Claro. ¿Pero por qué? Porque si no le ayudamos a llegar a la meta, no tiene ningún sentido recibir esa contraprestación. ¿Sí ves? Claro. Pero tú lo dices en tu promesa, dentro de tu garantía. O sea, Fíjate, tienes una garantía que tú dices, mira, ok, en tu proceso de cierre, mira, si tú no lo logras, no te preocupes, yo te implemento eso. Yo te hago... Porque mira, a la gente ok, le cuesta comprometerse, la verdad. ok, fíjate que nuestro proceso de ventas ha sido lo suficientemente efectivo como para no necesitar dar la garantía. Okay. Desde mi percepción, yo considero que la garantía es un tremendo elemento, pero siento que si tu proceso de ventas ya muestra el valor con la suficiente evidencia, no existiría el temor del cliente de que las cosas puedan salir mal. ¿Ok? Claro. Y en el caso particular del servicio del CRM, la tasa de satisfacción ha sido
cercana al 90-95%. Buenísimo. ¿Ok? Y eso me ha facilitado no Es necesitarlo. más por el equipo, ¿no? Que has formado. Sí, sí, porque hay un método que obviamente se perfecciona con cada ejecución. Cada vez hay un cliente que se te hace ver quizás una falla en el proceso que la ajustas sobre la marcha y te ayuda a avanzar. Genial. Ujú. Ok, vamos con la siguiente. Vamos. Siguiente pregunta del Faro. Viene el Faro y dice, el divorcio de la Ajá. operación SOPs. ¿Sabes qué? Los procesos. SOP, sí. Ajá. El manual Ok. de... Sí. Si apagas el celular hoy, ¿tu sistema sigue facturando o el Faro se apaga porque eres la única batería? ¿Qué SOPs de una sola página has escrito últimamente que te compra libertad? Te lo puedo compartir. Sí soy fan de los SOP. Lo Ok. reconozco. Los descubrí este año. Buenísimo. Uno de los temas que me generaba dolor de estómago era revisar el CRM de mi propia compañía y ver que mis vendedores no estaban atendiendo a los clientes como debería ser. De verdad, eso Es doloroso, la verdad. era un dolor. De hecho, yo evitaba visitar mi propio CRM porque me pegaba en el ego ser un conferencista de ventas cuyo equipo de ventas no aplicaba técnicas de venta. ¿Ves? Pero después me tocó darme cuenta de algo, que el hecho de que mis vendedores no vendieran como se debería hacer no era responsabilidad de mis vendedores. Era responsabilidad mía como líder de que yo no les estaba dejando claros cuáles eran las tareas que tenían que hacer y cuáles eran las etapas claras que tenían que cumplir. ¿Ves? Claro. ¿Qué decidí hacer, Fernando? Decidí escribir en Notion, en una página de Notion, el paso a paso del proceso de ventas, los guiones de llamada, los mensajes de seguimiento con los modelos correctos, los mensajes de cómo enviar la presentación, hasta la propia plantilla de correo electrónico que debían enviar en cada proceso. Claro. Y desde el momento en el que les expliqué cómo quería que atendieran al cliente, todo cambió. El proceso de atención y mis propios vendedores ya saben qué hacer. Es tanto así que el proceso de atención al cliente se agilizó mucho más y la hora de salida de mi empresa es a las 4:30. A las 2:30, 3 de la tarde, ya todas terminaron de hacer su trabajo. Genial. ¿Y sabes qué hacemos ahora? En ese bloque de 2:30 a 4:30 lo dedicamos a reactivar cartera de clientes en base de datos de personas con las cuales quisiéramos volver a hacer negocios o quisiéramos retomar la comunicación. Y ahí fue donde redacté el SOP de reactivación de clientes. ¿Qué te Buenísimo. parece? ¿Y no tienes SOPs de problemas? Fíjate, tenemos el de objeciones. Ajá. Quizás no es el problema... No, el problema es cuando todo sale mal. No tenemos, deberíamos. Deberías hacer. Gracias por esa idea. Ese es uno de los más importantes porque todo el mundo asume que todo sale bien, pero cuando tú tienes una empresa resuelves problemas. Así que Sí. la probabilidad es que todo salga mal. Bueno, fíjate, en el caso del CRM, es muy común el problema de que se desconecten los canales digitales. Ajá, eso es uno, ¿no? Y ya tenemos unos videotutoriales por allí grabados explicativos y cuando pasa eso, mandar el videotutorial. Buenísimo, ¿ah? Sí. Que, mira, yo he visto, bueno, yo soy ingeniero industrial, creo que te dije. Nosotros con respecto a los procesos, eso es nuestra... Claro. Nosotros lo vemos constantemente. Tu ¿no? ADN. Es nuestro ADN. Pero he notado que yo he diseñado procesos hermosos, increíbles, que no sirven para un coño. Me encanta. Sí, no, todo, mira, te faja y este va a ir para acá y el otro va a ir para allá y la optimización, una Vaya vaina maqueta. increíble, pero la gente no lo utiliza, ¿no? Ujú. De por sí nosotros desarrollamos manuales de operaciones y los manuales de operaciones sirven cuando, no sé, para nada, para tenerlo ahí como los libros, porque se hacen muy grandes, ¿no? Entonces, he descubierto a través del tiempo que los SOPs o procesos es lo que estábamos hablando de la complicación. Deben ser extremadamente simples, ¿no? Ujú. Nosotros en el manual del Faro lo nombramos como que tienen que caber en una hoja, Wow. que es para tontos, ¿no? O sea, generalmente la gente hace una vaina así y tú lo puedes hacer. Solamente que debe haber uno que lo resuma corto, sencillo, lo más sencillo que puedas. En Ok. una hoja es importante. Ujú. ¿Para qué? Para que la gente lo utilice, porque requiere tener una utilidad. Ok. De por sí he descubierto en el tiempo de que tú puedes tener todo bien escrito, pero el secreto es la implementación y ahí es donde fallamos todos porque es complicado. Porque la implementación requiere tiempo, requiere construir, Total. requiere esfuerzo para que la gente entienda el paso a paso.
Sí, Entonces yo me incluyo, ¿no? Me incluyo en el tema de claro. que toma, lee, hazlo. Sí, ¿Y por qué no total. lo haces, coño? Pero está ahí. Claro. Es que hay una simetría tremenda, Fernando, entre lo que tú tienes en tu mente, que esperas que tu miembro de equipo haga, Total. y lo que él termina haciendo. Total. Entonces a veces uno dice, ¿será que me reúno y se lo digo? Uy, no, es que me da frustración, mejor lo evito. ¿No? Y te enojas porque no ve, coño, pero estaba ahí tan clarito. Sí. De hecho, me pasa a veces cuando estoy en la ferretería que veo que nos saludan con un buenos días, bienvenido a la tienda, Claro. sino que, ajá, dígame, ¿qué quiere? Y uno como, pero si yo escribí el proceso, si el Si yo saludo dije es que era maravilloso, hola, ¿eh? si el saludo es maravilloso, si es hasta luego vuelva pronto. Ok. Y... Hay una técnica para eso que se llama la repetición. Ok. Y o sea, el entrenamiento es repetirlo hasta que... Somos seres de repetición. Punto. Bueno, yo siento que el mejor ejemplo de esto, de este cumplimiento es las franquicias de comida, Claro. donde tú vas a pedir una comida, por ejemplo, estás en la fila, pides el combo y lo próximo que te preguntan es si desea agrandar el combo Claro. y añadir Un upsell postre de una vez. de inmediato. Y esa persona no tuvo que irse a Harvard a estudiar negocios No. para hacer eso. Es la repetición. Sí. Un entrenamiento básico de repetición Claro. todos los días, hazlo, ya. Y mira esto, Fernando, desde mi punto de vista aquí, esa pregunta pudiera generar un aumento del ticket de $3. Vamos a hacer que hace esa pregunta unas 100 veces al día. Y de 100 veces al día, 50 le dicen que sí. Sí. Estamos hablando 50 por 3, Es 150 demasiado dólares. productivo. ¿Por 30 días? Es interesante. Yo creo que la gente no ve lo que acabas de hacer. O sea, proyecta. Ajá. O sea, ve las acciones aisladas cuando esa acción repetida en el tiempo causa un incremento importante dentro de la facturación. Sí, un efecto bola de nieve importantísimo. Ya, es simplemente hacerlo, repetición, Sí. hacerlo. ¿Por qué lo haces? Bueno, hazlo. No, pero es que la gente no dice, hazlo. Claro. Bueno, esa es la pregunta de los $3.500, porque Claro. si logras que la mitad, que el 50% diga que sí, ganas $3.500 adicionales. Brutal, ¿ah? Mira, Y si lo haces en todas tus sedes. ahí tienes un monto importante de dinero. Y fíjate que si tú llegas a implementar, o sea, por ejemplo, tú llegas a asesorar un negocio y tú le dices a esa huevona, pero no, ya yo lo he hecho, pero la verdad es que nadie lo ha hecho lo suficiente. No. No lo implementan completamente. Fíjate, ningún cliente puede irse de tu negocio sin que le hayas hecho venta cruzada y venta de mayor valor. Sí. Y pedir información. Sobre todo. Y registrarla en tu base de datos. Ajá. Si no, perdiste el momento. Sí. Sobre todo porque la gente, yo también me ha pasado mucho como que la gente confunde, o sea, la gente se conforma con la transacción Ujú. y no con la generación de clientes. Todos están, sobre todo en marketing digital. Sí. Estoy enfocado en cerrar el cliente la primera vez. Ajá. Entonces no te concentras en cuánto vale ese cliente al año. Sí. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos una métrica que si tu cliente vale menos de $500 al año, tú no tienes un negocio. Ujú. Porque no hay manera de que tú puedas escalar, o sea, pagar el marketing, pagar todo para hacer crecer este negocio. ¿Sí me Total. explico? Entonces, tiene que haber por lo menos $500 al año. Eso significa que si tú vendes una transacción de $24 o de $10, bueno, tienes que vender 500 veces a esa persona para hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces lo puedes lograr aumentando tu ticket promedio, todo este tipo de cosas para Sí. que el negocio sea rentable. Porque, ¿qué pasaría si yo solamente vendo $20? Mi producto vale $20. Bueno, tienes que venderle muchísimas veces. Claro. Así mismo. Ahora, si te enfocas solamente en la transacción Ujú. y no, bueno, yo vendo, mi producto vale $20. Ujú. Mira, yo te aseguro, bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, no hay manera que tengas un negocio. Claro, No existe. porque y además decir, de esos 20, ¿cuánto te queda de margen? A menos que tu costo de adquisición, que yo, por ejemplo, los costos de adquisición que yo he visto, hay gente en Venezuela que quizás tiene menos, pero el promedio está entre $60, Sí. más o menos. Claro. Es alto. Entonces, si tú vendes $20 y te costó adquirir los $60, veas o no lo veas, Claro. no sé cómo sea, y no puedes venderle más, no tienes un Sí, negocio. total. Y eso que acabas de mencionar del costo de adquisición de clientes es vital que el empresario lo sepa. ¿Por qué? Porque muchas veces está el empresario que dice, no, yo invertí $1,000 en publicidad y me llegaron 10 clientes. Significa que el Cada costo cliente te de- costó 100. cada cliente te costó $100. Claro, Quiere decir que el cliente que te compró 25 y no vuelve, triste. le regalaste $75. Y no hay manera de recuperarlo, porque hay gente que pierde ahí, pero no, papá, pero espérate, es que él va a venir
y me compró, Claro. por ejemplo, 5 de esas personas me compró algo que me cuesta $1,000, no sé, ya lo recuperaste. Así es. O sea, a veces la ganancia no está en la transacción, sino en la creación del cliente. Así es. Que es lo que acabo de decir. Sí, ¿Ya? totalmente. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, hablaste hace poco del Océano Azul. Ajá. Océano Azul versus Marea Roja. El mundo digital es un mar de sangre donde todos gritan lo mismo. ¿Ok? ¿Qué cosas eliminaste y creaste en tu estrategia para que la competencia pueda copiar el copy, el post, pero jamás la entrega? Me encanta. Me encanta la pregunta porque pueden copiar lo que sea, pero nunca tu historia. Interesante. Nunca tu historia. ¿Cuál es tu historia? Bueno, la historia de un trabajador de una compañía que decidió fundar una agencia de mercadeo. Luego de esa agencia de mercadeo se dio cuenta de que había más oportunidades allá y se volvió un emprendedor serial luego. Buenísimo. ¿Y qué pasa? Esa historia de transformación que te acompaña no te la pueden copiar. No hay manera de replicarla. Okay. Y el estudio que tú vayas generando en el proceso, o sea, si estás dispuesto a innovar y a estar creciendo, eso es incopiable. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que la verdadera esencia y lo que hace que tu mar se vuelva azul en lugar de un mar rojo es lograr transmitir la verdadera esencia del valor que tienes para dar. Y eso hace que el empresario lo comprenda y conecte contigo. Yo siento que uno está aquí para hacer conexiones y para dar valor. Cuando tú y yo logras conectar lo que tú tienes y el valor que generas con quien lo necesita y conectas de manera genuina, nunca te van a faltar clientes. Yo siento, Fernando, y que he sido bendecido como persona y como empresario, porque Dios me dio el don de la venta, de la capacidad de transmitir y comunicar. Y ese don hace que, y te lo digo sin necesidad de alardear, que de cada 10 personas con las que me siento, 9 son un cierre. O sea, 9 terminan siendo un cierre y yo siento que eso no es normal. No, Y eso es un don que Dios me ha dado. La experiencia también me ha hecho perfeccionarlo. Y justamente siento que ese es mi gran diferenciador. Y eso no fuera posible hoy si a mí no me hubiese tocado ser el comprador en infinidad de reuniones de venta. Claro. Donde yo era el que le vendían. Y donde me daba cuenta, mira, esto no conecta conmigo. Esto sí, esto no. Y empecé a hacer mi propio mapa mental. Y ese proyecto y ese proceso que lo he convertido en las conferencias, de repente pudiera llegar otra persona. Creo que no ha llegado. No creo que soy tan relevante como para que alguien me copie, ¿no? Pero alguien pudiera tratar de dictar las mismas láminas de la conferencia Ponga a Todos a Vender, pero creo que la esencia no sería la misma. No. Aparte que tú puedes tener la teoría, pero ya la práctica te hace tener lo que estamos hablando del mar. Sí. De que al final, o sea, tú puedes tener la teoría, pero la pregunta es cómo lo aplicas, ¿no? Y es el mismo tema, Fernando, que el acceso a la inteligencia artificial. Claro. Que te venía mencionando fuera del aire, que lo que hace que una persona genere grandes productos con inteligencia artificial es la suma de sus experiencias personales. Total. Y su capacidad de reconocer las necesidades del mercado y las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque un muchacho recién salido de bachillerato, con todo el respeto, porque hay mucha gente talentosa, tomando una IA y tratando de generar un resultado para el sector empresarial, quizás no pudiera tener los mismos resultados que un empresario que ha vivido, que ha tenido experiencias, que ha tenido fracasos, que ha tenido éxitos y que puede generar quizás mayor valor porque el sazón que le agrega es ese valor experiencial que la IA no tiene. ¿Ok? Total. Eso es importante. O sea que la herramienta está para todos, pero bueno, también depende cómo la utilicen. Tener los zapatos de Messi y colocártelos no te garantiza que vas a ganar la Copa del Mundo. Total. Tienes que entrenar como Messi. Así es. Mira, Fernando, y este mensaje lo quiero aprovechar tu ventana, ¿ok? Me he encontrado muchos jóvenes, gente de 20 años, gente de 17, 18, y yo les pregunto, chamo, ¿y qué estás estudiando? No, yo estoy aquí en este espacio de coworking o estoy en esta conferencia, estoy en este evento, porque yo quiero ser como Mark Zuckerberg, que no estudió. Ahí a la vez. No, los he visto. Y gente que me sigue en medios digitales. Y me preocupa escucharlos. Me preocupa escucharlos porque yo siento que aún la universidad, aunque necesita actualizarse, sigue siendo el canal para que hagas conexiones,
para que aprendas lo que es seguir un proyecto de un principio a fin, para que raspes un examen, para que sepas lo que es crecer. Y yo siento que la universidad o el conocimiento académico formal sigue siendo el camino para poder proyectarte. Por supuesto que graduarte no es garantía de éxito, pero graduarte o vivir esa experiencia de unos estudios universitarios o técnicos al menos, te ayudan a tener buenas bases para poder llegar a un mercado que es competitivo. Yo creo que la universidad es sumamente necesaria. De por sí, Mark Zuckerberg Sí. tuvo que ir a la universidad. Sí. No la terminó porque, bueno, Claro. pero estar en la universidad es importante. Ojo, y estando allí fue que creó el proyecto. Claro. Y quizás algunas cosas que yo, o sea, el tema, yo también comparto lo mismo de que necesita actualizarse y es muy probable que lo logre Sí. con toda la innovación que hay ahorita con respecto a la IA. Sí. Yo creo que hay que aceptar el progreso, punto. O sea, Claro. ahorita hay mejores formas de estudiar. Yo ahorita me he vuelto más estudioso con Notebook, por ejemplo. Ajá. Entonces, yo lo utilizo mucho para estudiar. Cuando necesito algo, voy y lo utilizo. Entonces, la IA ha hecho como que me provoque más estudiar porque puedo entenderlo mejor. Así que hay una gran oportunidad ahorita para que las universidades se transformen. Y si no lo hacen, oye, que crear universidades que de verdad lo hagan, Claro. cumpliendo las normas de educación, que es lo mismo. O sea, Sí. es transferir información, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, genial, genial. Vamos con con la otra pregunta. La osadía inútil. ¿En qué momento confundiste moverse mucho, light o real, con avanzar de verdad, caja y sistema? ¿Y cómo se curó esa osadía inútil? Me encanta la pregunta, Fernando. No, vale. Yo quiero el faro, loco. Quiero el faro para mi negocio. Mira, estoy demasiado de acuerdo. De hecho, en las últimas semanas he repetido demasiado a mi equipo y a mis asesorados que no es lo mismo moverse que avanzar. ¿Ok? No es lo mismo moverse que avanzar. Yo por mucho tiempo estuve muy enfocado en captar la mayor cantidad de clientes posible. Pero descuidando el retener. Importante. ¿Qué pasa? Un negocio que solo capta pero no retiene es como correr en una caminadora. En cambio, si tú te enfocas en retención junto con captación, es donde verdaderamente creces. Es que no hay manera de que un negocio crezca si no mide las dos fuentes importantes. Esas dos fuentes, en mi caso, nosotros le llamamos New Business y Business Development. O sea, ¿qué dinero de tu caja entró producto de clientes nuevos y qué dinero en tu caja entró producto de clientes recurrentes? Eso tiene que estar separado, segmentado y medido. La retención debería crecer y la captación se debería mantener. Buenísimo. Si tu retención crece y tu captación se mantiene, no hay manera de que tu negocio desaparezca. Porque tienes un negocio de vida infinita. Eso es lo que te quiero compartir. No, brutal. De por sí nosotros en Aloha lo tenemos, que lo definimos como con los KPIs. ¿Okay? Nuevos ingresos y deserción. Ah, claro. Que no debe cubrir de tanto, que es lo mismo, retención. Sí, ¿no? así Solamente mismo. llevada a la deserción. Claro. Y es el secreto de crecer. ¿No hay otra? Si no tienes nuevos clientes, o sea, porque, ojo, tenemos que entender que los clientes no son eternos. Tienen un ciclo de vida. ¿Ok? Algunos que pueden llegar y pasar la norma, lo que estás hablando de la campana de Gauss. Sí, claro. Pero en la norma, ellos tienen un ciclo de vida. Así es. Entonces, obviamente, en algún punto se van a ir. Y para eso está el motor de los nuevos clientes. Entonces, ya ahí creaste de verdad el vehículo que te permite crecer exponencialmente. Sí, yo fui muy osado en esforzarme en captar y no ver a los que se estaban yendo. Importante. ¿No? Y me estaba moviendo, pero no estaba avanzando. No crecías. No, tenía un techo de ingreso. No pasaba de un monto. Hasta que aprendí eso le pasa a muchos, la verdad. Sí, hasta que aprendí el valor de retener. Sí. Sí. Y el retener es la entrega, ¿no? Sí. De tener un buen proceso, de cumplir la promesa, de esforzarte porque muchos te pueden copiar el proceso de captación, pero la entrega es la que te permite crecer. De hecho, Fernando, ahorita que estamos grabando, yo estoy en una cruzada por mejorar el servicio de todas mis compañías porque la retención me parece muchísimo más importante ahorita. Porque Buenísimo. sobre todo en este mercado venezolano que está evolucionando, que viene la entrada de nuevas marcas.
que viene una competencia dura, porque Venezuela se va a abrir al mundo en los próximos meses. Y viene competencia fuerte. Sí, entonces tenemos que fidelizar y tenemos que retener y para eso estamos. Mira, hablando de esta pregunta, de lo que estamos hablando, viene una pregunta bastante interesante. Ujú. Arquitectura nave. ¿Ok? Te explico más o menos qué es, ¿no? Nave dice, la N es el núcleo, ¿ok? Que es como tu servicio, el que primero ofreces. ¿Ok? Ujú. El núcleo, el producto donde existes. Luego están los ascensos, ¿ok? Entonces, si tú tienes un servicio, CRM, por ejemplo, Ujú. existe el de que tú lo haces solo y un ascenso es yo te ayudo con tu equipo. Sí, O sea, eso es un ascenso. O sea, aquellas personas que no tienen la capacidad técnica de avanzar con el CRM. Ujú. Y luego tiene el vínculo, que es eso que se hace para generar recurrencia, que también lo dijiste, ¿no? De qué tanto soy capaz de retener al cliente para vender. claro. Y luego viene la E de expansión, no sé, ¿cómo diría aquí? A ver. Sí, es de expansión. Que cómo ahora tú puedes vender ese modelo. ¿Me explico? Ujú. Para hacerlo crecer exponencialmente. ¿Ya? Claro. Oye, qué bien. Entonces, ya hablando un poco de esto, miremos tu portafolio. Ujú. Si lo tienes más o menos estructurado con esto. Porque viene la teoría de que hay gente que vende muchísimas cosas y al final no vende nada porque no entiende nada. ¿Me Ujú. explico? Yo vendo páginas web, vendo esto, vendo este producto, pero no están todos compactos en una sola línea de crecimiento, Ujú. que se enfocan siempre en aumentar el ticket promedio. Correcto. ¿Ok? Entonces, tienes un núcleo claro que entrega una victoria en menos de 7 días. Sí. Ese es el núcleo. ¿Ok? O vendes olas sueltas que te mantienen cansado sin margen. Ok, fíjate, en mi caso particular me voy al negocio, porque el de la valla publicitaria es tradicional. Creo Ok. que allí no hay más porque pagas la valla y literal en 7 días tu valla está instalada y la estás viendo. Pero si nos vamos al mundo del servicio, Ok. me gustaría hablar de dos. Del primero que tiene que ver con Ponga Todos a Vender, que es la conferencia que dicto. Ponga Todos a Vender, obviamente la dicto in situ y yo me enfoco demasiado en aplicabilidad y herramientas. Y lo que me enfoco allí al momento de dar la conferencia y después dar la grabación, yo siempre entrego un resumen del contenido brindado, es preguntarle al siguiente día, o generalmente lo dicto un sábado, le pregunto el lunes al cliente, al que me contrató. Mira, ya están hablando de venta cruzada, ya están hablando de modelo IPP, que son algunos de los conceptos. Y me dicen, mira, sí, ya estoy notando, los vendedores tienen otra actitud, ¿no? Buenísimo. Y en el caso del CRM, obviamente pagas un monto de implementación inicial y casualmente uno de los primeros objetivos, la etapa 1 de mi servicio se llama Arranque con Claridad y tengo 2 objetivos. Uno, captar el proceso de ventas del cliente y el segundo se llama que el cliente sienta resultados en los primeros 7 días. Brutal. Y precisamente lo primero que hacemos es mandar la academia. Mandamos acceso al curso en línea de cómo aprender a Y de manejar. ahí viene el proceso del CRM. Listo. De hecho, nuestro proceso inicial, me gustó, te lo puedo compartir con mucho gusto, es captar la realidad para poder hacer las adaptaciones del sistema y enviar el curso de inmediato a los asesorados. ¿Qué pasa? El curso es conducente a certificado oficial. Okay. Y certificamos al usuario, es decir, al vendedor con el conocimiento. Y eso hace que ellos se sientan valorados porque no solamente es un servicio para la empresa, sino también una capacitación para los trabajadores. Genial. Y eso genera mucha satisfacción. No, bien anidado. Dale, gracias. ¿Verdad? Buenísimo. Vamos con la pregunta final. Ay, tucututum. Ya. El faro en la oscuridad. Ujú. Cuando no puedes dormir a las 3 de la mañana pensando en una venta que se cae, ¿qué le preguntarías a un mentor con IA que conoce tus números reales y no solo tus esperanzas? No, le pregunto, mira, sin esa venta, ¿cómo hago para completar? ¿Cómo para pagar la nómina? No, bueno, fíjate, sí me levanto a las 3 de la mañana de vez en cuando. Creo que ese faro me conoce como que está conectado con mi Gemini. Sí, mira, sí. El faro te va a conocer mucho, ¿no? Sí, ya veo. No, bueno, fíjate, las preguntas que yo me hago que tienen que ver con negocios sí tienen que ver generalmente con proyecciones a futuro. Por ejemplo, ahorita tengo una meta muy clara. Yo quiero llegar a 500 usuarios del CRM. O sea, es una de las metas, las tengo así puestas. Y yo multiplico por la cantidad de licencias y la estructura de costo de ingreso fijo que quiero lograr y qué tengo que hacer para llegar allá. ¿Okay? Es una meta y mi equipo la conoce.
¿Ok? Buenísimo. Estás enfocado en eso. Sí, esa es mi meta este año, llegar a 500 usuarios. Eso es lo que quiero ahorita. Me falta, pero voy hacia allá. Entonces lo que quiero es decir, bueno, cuando me levanto a las 3 de la mañana es, oye, ¿cómo hago para impactar a más personas? ¿Cómo hago para llegar a más personas? Pero ese 500 no es un número económico. Ese 500 para mí representa es cantidad de personas Que has impactado. a las que he impactado y que cuando los veo es ese que me decía, Tulio, se me está cayendo los pelos porque no logro atender. Entonces le digo, coño, mira, ahora tienes una cabellera hermosa. ¿Ves? O ese vendedor que me dice, oye, ahora gano más comisiones porque tengo un sistema de ventas más ordenado. Buenísimo. Y eso de hacer más competitivo al mercado local me da mucha satisfacción. Buenísimo, Tulio. De verdad, muchas gracias por todas estas enseñanzas, todo el conocimiento que nos has dado. Esto fue otro capítulo de ¿Cuál es tu negocio? Así que los vemos en una próxima ola y recuerden que la claridad no se encuentra, se construye. Gracias. Listo. ¡Bravo!